Ahorita que estábamos terminando el tema del rapto de la iglesia, mientras el pastor oraba, yo estaba orando con los ojos cerrados y digo, Señor, si quieres que sea el rapto ahorita antes de que pase yo, puede ser. Abrí los ojos y todos seguíamos aquí. Entonces dije, te voy a dar otra oportunidad. Y los volví a cerrar, pero bueno. Siempre que escucho una conferencia del rapto de la iglesia, digo, estaría increíble que después de orar sucediera. Estaría increíble. Entonces, cada vez que escuches podría ser un buen anhelo. Entonces, vamos a terminar con dos temas que nos faltan por ver. Y el primer tema que vamos a ver es, habiendo comenzado en el Espíritu. Queremos ser una iglesia que comienza bien y termina bien. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Calvary Chapel, que es a lo que pertenecemos, es una obra que empezó en el Espíritu. Y Semilla Veracruz es una obra que comenzó en el Espíritu. Cada nuevo y gran movimiento de Dios es nacido del Espíritu. Este es un versículo, 2 de Corintios 3, 5 y 6, que tenemos que estarnos recordando constantemente como iglesia. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El pastor daba un ejemplo hace rato, antes de empezar su conferencia, acerca de cuando la gente a veces tiende a adular a los predicadores o a las personas, y nosotros constantemente tenemos que estar recordando eso. No, o sea, si algo bueno decimos, no es porque nosotros seamos competentes por nosotros mismos. Si algo Dios te habla, no tiene que ver nada con nosotros. No es que somos demasiado inteligentes o demasiado profundos en nuestra manera de pensar. Nuestra competencia, o sea, el poder hacer algo, el poder servir a Dios, tiene que ver todo y totalmente con Dios. Y así como te digo, que Semilla empezó como una obra en el Espíritu, queremos que así perdure, que nunca cambie, que nunca lleguemos a pensar que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con una persona, que tiene que ver con nuestra competencia, porque somos muy buenos haciendo algo. Históricamente hemos visto muchos movimientos alejarse del Espíritu y terminar buscando ser perfeccionados en la carne. Ha habido movimientos durante toda la historia de la iglesia que han empezado, que dices, es evidente que Dios comenzó esto y comenzaron caminando en el Espíritu, pero terminaron tratando de ser perfeccionados en la carne. Movimientos que comienzan vivos en el Espíritu y terminan muertos en ritualismos, tratando de cumplir normas y reglas en lugar de una vida guiada por el Espíritu. Algo que vemos y que no queremos que pase en Semilla es que la energía y las fuerzas de la iglesia se consuman en sistemas para mantener vivo un cadáver. Si algún programa no puede subsistir por sí mismo, lo más misericordioso es dejarlo morir. Algo que decidimos cuando creíamos que teníamos que tener este programa en la televisión era que realmente Dios quería que lo hiciéramos. Y no había mucho dinero para hacerlo, pero había la oportunidad y creemos que Dios nos dijo, háganlo. Pero también entendiendo esto, que si un día ya no es parte del plan de Dios, no nos vamos a aferrar en nuestras fuerzas a querer que eso siga cuando Dios ya no quiere. Creemos que si algo ya no está vivo, es mejor dejarlo ahí, que muera. Dejarlo morir, y no queremos que la iglesia se pase gastando sus fuerzas en algo que Dios no quiere hacer. En la historia del pueblo de Israel vemos cómo la infidelidad a Dios era algo recurrente. Ellos clamaban a Dios y Él los libraba. Todo iba bien por un tiempo, pero volvían a hacer lo malo ante Dios y Dios los entregaba en cautiverio. Cuando las cosas van bien,
tenemos la tendencia a descuidarnos y es entonces cuando nos metemos en problemas y clamamos a Dios. Es muy común en la vida cristiana que de repente todo está bien y cuando todo está bien no tardamos en meter la pata a nosotros y pensar que todo está bien por lo que yo he hecho y pensar que se trata de lo que yo pueda hacer. Hombres como John Wesley y Martín Lutero fueron usados por Dios en la historia de la iglesia y sus movimientos fueron nacidos del Espíritu, pero hoy vemos que la iglesia metodista que comenzó John Wesley y la luterana que es de Martín Lutero están muy distantes de ser lo que fueron. Incluso niegan el poder y los dones del Espíritu. Fue un movimiento que empezó en el Espíritu, totalmente de Dios y caminando, pero con el tiempo empezaron a perder eso y empezaron a caminar y a poner confianza en lo que ellos podían hacer. Pablo escribió a los Gálatas, una iglesia que comenzó en el Espíritu. Pablo los reprende y dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Platicaba con un amigo en la semana, es uno de los regaños más fuertes que hace Pablo. O sea, te dice: tan necio eres, como para pensar que esto se trata de ti, que habiendo comenzado bien, ahora vas a terminar creyendo que puedes relacionarte con Dios a través de tus obras y que se trata de lo que tú puedas hacer por Él y no de lo que Él hizo por ti. No queremos que como iglesia nos pase eso. No queremos que a ti como congregante de Semilla te pase eso. Dios espera que los suyos confíen en su caminar en el Espíritu y no en su poder o en su sabiduría. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y así queremos caminar, guiados por su Espíritu, no creyendo que se trata de nosotros. Moisés es un gran ejemplo de este caso. Si conoces un poco la historia de qué pasó con Moisés, al principio él intentó hacer la obra de Dios en sus fuerzas. Al principio él creyó que Dios lo había llamado a librar al pueblo de Israel por sus fuerzas. ¿Y te acuerdas lo que hizo Moisés? Él trató de hacerlo en su carne, pero cuando lo hizo en sus fuerzas, no logró ni siquiera enterrar bien al egipcio. ¿Te acuerdas la historia? Ve a un egipcio maltratando a un hermano hebreo. Se enoja, le dice: ¿qué haces? El egipcio le dice: ¿tú qué? Se pelean y lo mata, lo entierra y huye, y después se encuentran el cadáver y lo persiguen. Moisés, cuando trató de hacer las cosas por sus propias fuerzas, no le salió bien ni eso, no pudo enterrar bien ni un cadáver. Después, pasan muchos años. Moisés no es más que un pastor de ovejas en el exilio, en el desierto, perdiendo toda autosuficiencia, perdiendo toda autoestima. Cuando Dios lo llama en la zarza y le dice, Moisés cambia totalmente su perspectiva y le dice: ¿quién soy yo para que saque de Egipto a Israel? Fue justamente cuando Moisés dejó de confiar en lo que él podía hacer que empezó a ser guiado por el Espíritu. Y entonces Israel enterró a todo el ejército de los egipcios. Podemos ver la diferencia de cuando tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y tratamos de caminar en la carne, a cuando realmente estamos siendo guiados por el Espíritu. Muchos de nosotros comenzamos nuestro caminar o nuestro ministerio en la carne, pensando que es por lo que yo puedo hacer. Nuestro caminar con Dios y lo que creemos que es el llamado de Dios a nuestras vidas. Muchos fracasamos en la carne y nos enfrentamos a un desierto. Muchos en ese desierto dejaron de caminar con Dios y de servirle y nunca regresaron. Muchas personas empezaron a servir a Dios y a caminar con Dios tratando de poner todas sus fuerzas en eso, tratando de sacar el campeón que llevaban dentro, y terminaron mal. Terminaron en un desierto donde se vieron solos, viendo que no podían hacer la obra por ellos mismos. Y muchos de ellos decidieron regresar atrás y jamás volvieron. Es muy triste saber de hombres que Dios quería usar, pero que ellos pusieron la mirada en lo que ellos podían hacer y no en ser guiados por el Espíritu.
Moisés pasó 40 años en el desierto y ahí perdió toda su estima y su confianza de lo que Dios podía hacer con él. Después Moisés pone muchas trabas cuando Dios lo llama. ¿Te acuerdas? Algunas de ellas era, Señor, soy torpe de lengua. Señor, nadie me creerá. Moisés pasó todo este tiempo dándose cuenta de todas sus limitaciones. Y es ahí precisamente cuando nosotros reconocemos todas nuestras limitaciones e incapacidad, es precisamente ahí lo que Dios estaba esperando de nosotros. Cuando nos lleva al suelo y nos damos cuenta que no somos eso, competentes por nosotros mismos. Que Dios nos libre de pensar que hacemos esto porque nosotros somos muy buenos haciéndolo. Que Dios nos libre de pensar que nosotros podemos sin Él. Es precisamente lo que Dios estaba esperando de Moisés. Que Moisés se diera cuenta que él no era nadie. Y entonces es cuando Dios le dijo, precisamente eso quería. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le dice a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y es algo muy importante para la vida de Moisés. Ve como Dios no le dice, ve porque tú eres muy bueno haciendo estas cosas. Lo único a lo que tiene que aferrarse Moisés cuando empieza lo que Dios le ha dicho es recordar, Dios me dijo que iba a estar conmigo. Algunos me conocen de muchísimos años atrás, otros desde que empezó Semilla. Los que me conocen de mucho antes de Semilla, jamás se imaginarían que yo estuviera parado aquí, hablando o predicando la palabra de Dios. Era algo que nunca me había pasado por la mente. Era algo que yo no quería. A la única promesa que me tuve que aferrar para hacerlo, sabiéndome que no soy capaz, que no puedo, es que Dios me dijo, hazlo porque yo estoy contigo. Si Dios no me hubiera dicho eso, yo no estaría aquí. Éxodo capítulo 4, del 2 al 3, Dios le muestra a Moisés a través de señales. Le aseguró que él iba a estar con él. Y termina diciéndole esto, Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? Moisés empieza a entender que Dios es capaz de superar nuestras limitaciones, pero nosotros necesitamos reconocer que somos incompetentes para hacer el trabajo que Dios nos está pidiendo. Moisés le dice entonces después, ¿sabes que Dios consigue a alguien más? Es ahí cuando Dios se molesta con Moisés y le pone a Aarón de su portavoz. A veces nos perdemos lo mejor de Dios por poner tantos pretextos y tantas excusas cuando Él nos ha dicho, hazlo porque yo voy a estar contigo. Y forza a Dios a que Dios tome un plan B. Él quería que Moisés tomara toda la batuta y que él fuera el que estuviera delante del egipcio. Y entonces Dios tiene que usar a Aarón porque Moisés se resiste y lo forza. Hay veces que la regamos y no dejamos a Dios hacer todo lo que quiere hacer con nosotros. Porque ponemos pretexto tras pretexto, porque pensamos que se trata de nosotros. Porque solo pensamos en nuestras limitaciones y no en el poder de Dios. ¿Sabes qué? Dios no va a llevarnos más allá de lo que nosotros le permitamos. Y de que nosotros asumamos esa responsabilidad. Algo que el pastor Chuck llama la voluntad directa y la voluntad permisiva de Dios. Dios quiere hacer algo en específico con nosotros. Pero Dios solo va a hacer lo que nosotros le permitamos hacer. Después tenemos otro ejemplo con Gedeón. Eso lo encuentras en Jueces capítulo 6. Dios llama a Gedeón para salvar a Israel de los madianitas. Gedeón responde, Señor, ¿cómo voy a hacer esto si soy pobre? Y soy el menor de mi familia, ¿con qué salvaré yo a Israel? Gedeón se sabía que estaba descalificado.
pero en realidad se estaba calificando porque era justo lo que Dios estaba buscando. Dios está buscando hombres que no sean autosuficientes, que no se crean que todas las pueden. Dios está buscando hombres quebrados, que sepan que precisamente es que no pueden. Dios desea usar a personas que no tienen la capacidad o la habilidad para hacer el trabajo, porque esa es una persona que tendrá que confiar plenamente en el Señor para poder hacer lo que Él le ha pedido. De eso se trata caminar con Dios, de esto se trata servirle, saber que no somos capaces, que no somos competentes. Nunca olvidemos eso. Un hombre así, quebrado, sabe y nunca va a tomar el crédito o la gloria de Dios por las victorias. Un hombre así sabe que toda la gloria es para Dios. Cuando Dios usó a Gedeón y derrotó a los madianitas, los israelitas vinieron con Gedeón y le dijeron: Gedeón, sé nuestro Señor, gobierna sobre nosotros. Y Gedeón, ¿sabes lo que contestó? Dijo: no, Jehová señoreará sobre ustedes. Esas son las personas que Dios está buscando. Gente que no tenga ambiciones equivocadas en el ministerio. Gente que sabe que si algo pasa es totalmente gloria y obra de Dios. Otro ejemplo que podemos encontrar son los hombres que David tenía alrededor. Si estudiamos lo que dice acerca de esos hombres, eran hombres con problemas, hombres rechazados, hombres quebrados, derrotados. Y Dios levantó un poderoso ejército con ellos. A veces pienso, cuando el pastor mira a su alrededor, a los que servimos alrededor de él, se ha de morir de risa de ver los hombres que Dios ha puesto al lado de él. Somos como los hombres de David. Somos hombres que llegamos con problemas, rechazados, derrotados y quebrados. Y que si Dios decide usarnos, sabemos, no tiene nada que ver con nosotros. Me imagino que Talí de repente en la noche se ha de reír y a decir: estos son los hombres que me diste. Pero ha de recordar: solo estoy haciendo esto porque tú me lo pediste. Otro ejemplo más es Jeremías. ¿Te acuerdas lo que Jeremías dice cuando Dios le habla? Dice: Señor, no sé hablar, soy solo un niño. Otro caso son Jesús y sus discípulos. Ve el currículum de los discípulos de Jesús. Recaudadores de impuestos, lo peor de la sociedad, pescadores. Es interesante y triste ver que a veces, cuando Dios comienza a usarnos, empezamos a buscar las razones por las cuales Dios nos usa. Empezamos a pensar a veces que seguramente Dios me usa porque soy muy dedicado en esto, porque me sale bien, porque me sale mejor que a otros. Se nos olvida que es precisamente porque reconocimos que no éramos capaces que Dios nos empezó a usar, que nunca se ha tratado de nosotros. Es triste ver que de repente estamos buscando ser perfeccionados en la carne. Podemos ver en la Biblia qué es lo que Dios escoge. En 1 Corintios capítulo 1, ¿puedes ir ahí conmigo? 1 Corintios capítulo 1. Versículo 26. Es algo que tenemos que estarnos recordando constantemente. Esto es lo que Dios escoge. Pablo les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay alguien aquí que sea de sangre azul, de la realeza? Versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo los exhorta a ver que Dios no llama a personas porque estén calificadas. Cuando Dios llama a los que no están calificados, los unge con su espíritu, los resultados son de asombro para el mundo. Él no desea que ninguna carne, que ninguna persona se gloríe en su presencia. Lucas capítulo 10, versículo 21. Ve ahí conmigo, Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21. Jesús agradece al Padre y hace una oración después de que los discípulos fueron usados. Lucas 10, capítulo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sabes si te ofende ser llamado así, lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado? Es porque tu carne se resiste a aceptar lo que eres delante de Dios. Si te ofendes cuando te dicen que eres de lo necio del mundo, es porque tu carne se está resistiendo a aceptarlo como delante de Dios somos. Semilla Veracruz ha empezado en el Espíritu. Y la única manera de continuar teniendo éxito es continuar en el Espíritu. Dios quiere obrar y Él desea la gloria por la obra que Él hace. Muchos se sacan de onda a ver lo que Dios está haciendo con muchos de nosotros. Muchas veces la obra de Dios se obstruye porque no encuentra hombres con estas características. Hombres simples, hombres quebrados, hombres que reconocen su incapacidad. Ahora, esto no significa que no creamos que la educación sea necesaria. Creemos que es necesario prepararnos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. No vayas ahí. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios usa instrumentos humanos y Él prepara los instrumentos que usa. Es importante estar preparado en la palabra de Dios, pero no desde un punto humanista. No es la sabiduría del mundo. La guía y la sabiduría viene del Espíritu Santo. Lo único que la gente debe notar es que hemos pasado tiempo con Jesús. La gente no tiene por qué notar nuestros títulos o credenciales. Esos más bien son a veces una barrera entre la gente y nosotros. No queremos que la gente nos ponga en un pedestal. Queremos poder ministrarles efectivamente. Ya lo he contado alguna vez, pero con mi último grupo de Navegantes 2, tenemos un chiste local que, ojo, solo ellos me lo pueden decir. Y entonces tenemos un chiste local que me pueden llamar y tienen el permiso para llamarme siervo inútil. Entonces hay personas que llegan muy lindas los domingos y me traen algo de desayunar. Me dicen: aquí está tu desayuno, siervo inútil. Y se siente bien que te lo recuerden. Se siente bien recordarlo. Y digo: ok, gracias. No queremos terminar en la carne obstaculizando lo que Dios ha hecho y quiere seguir haciendo. Hay que continuar en el Espíritu. Si te has preguntado por qué las personas que sirven son las que sirven, por qué están los que están, por qué son ellos los que están sirviendo, esta es la razón.
Dios escoge gente descalificada, los llena con su espíritu y hace su poderosa obra que confunde al mundo. Seríamos unos necios, como Pablo llama a los Gálatas, si tratamos de buscar una sola razón por la que Dios nos usa. No debemos de gloriarnos de nosotros, nos gloriamos en el Señor, en lo que Él ha hecho. Debemos recordar día a día que no tenemos nada especial. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo es de Dios y para Dios. Como iglesia nunca debemos olvidar eso. Y así como empezó Semilla caminando en el Espíritu, así queremos terminar. Un tema más, que es mucho más corto, es la supremacía del amor. Y acompáñame a Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Algo que debes de saber es que sin amor, todos los dones y operaciones del Espíritu Santo no tienen ningún significado y son sin valor. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto me queda muy claro. Estuve a punto de traer un platillo aquí de los que usamos para el cajón y sonarlo varias veces para que entendieras, pero creo que no va a ser necesario. Está hablando de un címbalo o un metal que tú tocas y resuena, aunque sea el más bonito de todos. Lo único que provoca es un ruido molesto. Pablo les dice esto: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Muchos buscan y ponen en exceso énfasis en los dones del Espíritu, como el hablar en lenguas, y a veces lo tienen hasta como la evidencia primordial de ser llenos o bautizados por el Espíritu Santo. Pero cualquier don, no importa cuál sea, sin amor es solo ruido, es solo escándalo, no tiene ningún valor, no es prueba o evidencia de nada. Toda la doctrina que pudiéramos aprender o el entendimiento de la Biblia no sirve de nada sin el amor. Tú podrías saber qué es el misterio de la deidad, podrías tener claro qué es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, podrías saber todas las dispensaciones de los tiempos, pero si no tienes amor no sirve de nada. Tu vida es solo ruido. Algo que buscamos en Semilla como distintivo es que nuestra vida no sea solo ruido. Es mejor tener la actitud correcta que la respuesta correcta. Eso es algo que ha tenido que aprender a los golpes. Si mis respuestas son erróneas, Dios puede corregirlas. Pero muchas veces toma una vida entera cambiar una actitud. Algo que Dios ha trabajado en mi vida es esto. Yo tengo el pequeño problema de siempre querer tener la razón. Soy competitivo, quiero ganar en todo. Los que han jugado ping pong conmigo saben, en el grupo de jóvenes. Y muchas veces eso me ha llevado a tener una pésima actitud. Pero he aprendido de Jesús que cuando amas, hay que aprender a perder. Porque por amor Jesús perdió todo. Por otro lado, teníamos un equipo de fútbol, algunos de Semilla. Y ahí aprendimos un poco lo que es amarnos. No ganamos ni un solo partido. Digo, nunca había estado en un equipo tan malo. Pero qué bien me la pasé. Aprendimos a amarnos sin ganar un solo partido.
Ya no nos preguntaban si ganamos o perdimos, ya nos preguntaban cuánto perdieron. Pero cuando amamos hay que aprender a perder. El deseo de Dios es que experimentemos su amor y que lo compartamos con otros. En Juan 13:34 dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Te das cuenta? Es un mandamiento. No tienes para dónde hacerte con esto que Jesús dice. No es una sugerencia, no es una recomendación. Él dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros. ¿Y cómo? Como yo los he amado. Un amor incondicional, que no cambia, que no ve por lo suyo. En Juan 14:21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si tú quieres saber cómo puedes demostrarle a Dios que lo amas, este es el versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios al que no ha visto? Uno de nuestros distintivos es amarnos unos a los otros, porque Dios nos los ha encargado, porque Jesús nos los ha mandado. Y a veces podemos tener la mejor facha de que amamos a Dios y venir en domingo y levantar nuestras manos. Pero estar aborreciendo a nuestro hermano. Y Juan nos pone el ejemplo perfecto. O sea, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Si no puedes amar al que tienes a un lado. Este es el mandamiento que hemos oído, que nos amemos unos a otros. Como iglesia debemos saber que sirvas en lo que sirvas dentro de la iglesia o no sirvas en nada. Uno de nuestros mayores temas es el amor. El amor necesita ser demostrado por nuestras acciones, actitudes y vida. Que todos puedan ver el amor de Cristo manifestado en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y es algo que como iglesia queremos buscar. Ser ejemplos en todas estas cosas y ser ejemplos en amor. Debemos procurar constantemente ser compasivos y ver a las personas como Jesús las ve. El secreto está en Ezequiel capítulo 3, versículo 15. No lo busques, pero lo puedes anotar, que dice, me senté en donde ellos estaban sentados. Esto se traduciría hoy en nuestros días, ponte en los zapatos de los demás. Nosotros siempre vemos las cosas desde nuestro lado, pero trata de verlas desde la perspectiva del otro. La verdad es que en la iglesia siempre hay personas que nos irritan con su actitud, con sus hábitos o con sus palabras, ¿o no? ¿O nada más a mí me pasa? Normalmente, los rasgos que nos molestan de otros son los mismos que nos molestan de nosotros mismos. Hay una historia que cuenta el pastor Chuck de un doctor llamado James Dobson, y que en la escuela había un muchacho al que odiaba con todas sus fuerzas. Y después se lo encontró dando una conferencia, y claro que supo quién era, y cuando se acercó a hablar con él, llevaba una lista de las cosas que odiaba de él.
Y se la enseñó y le dijo, mira, yo te odiaba en la escuela por todas estas razones. Y el otro le contestó, qué curioso, yo te odiaba por lo mismo. Muchas veces son esos hábitos los que hemos tolerado y han vivido en nosotros, pero verlos en alguien más nos molesta y nos irrita. Dios me ha enseñado mucho acerca de esto. En los grupos de navegantes, como te comentaba, hay una actividad de Navegantes 2 que es el que más he dado, ya perdí la cuenta, llamada el testimonio. Y yo creo que el pastor me tiene ahí a propósito, dando el Navegantes 2 y no me quita de ahí. Dios a través de esto me ha enseñado a ser compasivo, conociendo las vidas de otros. Ha hecho mi corazón un poco más tierno para amar y entender por qué a veces las personas son de tal manera. En esta actividad tienes que comentar tu testimonio en 5 minutos, tú antes, cómo conociste a Jesús y cómo es tu vida ahora. Y muchas personas, Dios ha cambiado mi perspectiva de muchas personas en esa actividad. Algunas personas hasta me irritaban y me molestaba su actitud. Y al entender su vida y ponerme un poco en sus zapatos, Dios me ha enseñado a amarlas. Me ha enseñado a amar a los que nunca me imaginaría. Me ha puesto a orar por los que tal vez yo nunca habría orado. Es increíble cómo la actitud de las personas cambia cuando empiezas a mostrarles compasión. Como cristiano encontrarás gente que te irrite, que te moleste, que a veces te gustaría ahorcarlos. Pobrecitos los de seguridad. Uno de mis primeros ministerios en Semilla fue en seguridad y fue en calle 7 y no había sombrilla. Estaba en el puro sol, yo era más blanco, pero quedé así porque estuve en seguridad. Entonces, si quieres agarrar un buen bronceado, ese es tu ministerio. Y muchas veces la gente me dejaba con la mano extendida. No te quería ni voltear a ver. Los entiendo un poco y ahora con este problema del estacionamiento, que vienen los del gimnasio a reclamarnos, porque la gente se estaciona en una propiedad privada que dice gimnasio, que no dice Semilla Veracruz. Y a veces la gente se molesta porque le dices, es que aquí no te puedes estacionar. Hay personas así difíciles, hay personas que son rasposas. Un buen consejo es conócelos. Trata de entender dónde está la espina que ellos traen para ser así. Algo que he aprendido de mi pastor con los años es que cada silla es una historia. Cada uno de los que estamos sentados aquí tenemos una historia que ha formado cómo somos. Si buscas entenderlos, tendrás compasión de ellos y podrás servirles y ministrarles. No puedes servir a alguien si no sientes compasión por ellos. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. En Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36, dice que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ellos. Los miraba como ovejas sin pastor, como ovejas desamparadas. ¿Sabes? Tenemos que aprender a mirar más como Jesús. Tenemos que aprender a amar más como Jesús. Tenemos que empezar a ver a las personas como Jesús las ve. Jesús entendía la necesidad de las personas. Trata de comprender a las personas. Estamos estudiando el libro de Lucas en los viernes y una de las cosas que más me ha llamado la atención semana tras semana es eso de Jesús. Va haciendo milagro tras milagro, no solo para exhibir su poder. Va haciendo milagro tras milagro porque tiene compasión de las personas.
porque ve el daño que el pecado ha hecho a la humanidad. Y es muy personal con ellos y los toca y tiene contacto con ellos y los mira a los ojos. Así es como Jesús amaba, así es como Jesús mostraba su compasión. Acompáñame a Juan capítulo 15, versículo 16. Y ya voy a terminar. Para que vayas a quitar tu coche si lo estacionaste en el gimnasio. Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús nos eligió para que llevemos fruto, para que produzcamos este fruto. Jesús nos ha amado. El fruto de Jesús es el amor. El fruto que Jesús está buscando en nosotros y por lo cual nos eligió es el amor. Jesús nos ha amado y lo que tú y yo tenemos que hacer es permanecer en este amor. Juan capítulo 15, versículo 8 nos dice un poco de esto. Versículo 8 y 9 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es permanecer en ese amor y mostrarlo. Así como Jesús nos ha amado, así es como tú y yo debemos amar a las personas. Aquí podemos ver cómo Dios pone el amor por encima de todo. Aquí podemos ver la supremacía del amor a todo color, en cómo Él nos ha amado. Una pregunta para que pienses ahí en tu lugar, ¿cómo te ha amado Jesús? ¿Cuánta paciencia ha tenido contigo? ¿Cuánta compasión te ha mostrado? Si mostramos un poco tan solo de lo que Él ha hecho con nosotros, estaremos dando fruto.